7 de la mañana con 7 minutos, con ustedes Joana Castro y Carlos Villarreal en la primera edición de la Rotativa del Aire por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Ayer, lamentablemente, nos conmocionó la noticia del ataque a la camioneta donde se desplazaba el precandidato presidencial Rafael Belaúnde. Esto ocurrió en Cañete, 3 disparos al parabrisas de su vehículo. Gracias a Dios el precandidato salió ileso. Él se defendió con su propia arma, pero esto nos lleva a pensar, a recapacitar en torno al tema de la seguridad que debe de haber en las elecciones. El propio presidente del jurado ha pedido al gobierno justamente garantizar la seguridad de los candidatos y también, por supuesto, del proceso electoral. Bueno, está con nosotros aquí en los estudios de RPP el destacado periodista y analista político Enrique Castillo para comentar este tema y otros más propios de la coyuntura. Enrique, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Joana, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es su primera impresión respecto a este hecho, Enrique? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para que se garantice la seguridad de todos los que sean candidatos? Porque estamos en una elección sui generis, ¿cierto? No sé si la policía se dará abasto para cuidar a todos, pero la idea es que no lleguemos a situaciones que han vivido otros países, Colombia, México, el propio Ecuador, con el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cuál es su análisis, Enrique, de este tema? Carlos, yo creo que esto es una tarea muy ardua, efectivamente. Vamos a tener 37 candidatos, cuando menos, para la presidencia. Hay que contar las vicepresidencias y las listas. Obviamente es imposible que la policía le dé protección a todos. Y es muy lamentable lo que ha ocurrido ayer. Tendrá que investigarse mucho para saber exactamente qué pasó con lo de ayer. Me preocupa mucho más, por ejemplo, el atentado a un precandidato de Somos por el Perú, de Juntos por el Perú, que sí fue asesinado. O sea, ahí sí hubo un atentado frontal contra su vida y una consecuencia trágica. Y esto nos lleva a pensar que esta situación de inseguridad no solamente va a ser en Lima, sino en el interior del país. Entonces, ¿cómo afrontar el tema de la seguridad a tantos candidatos en todas las regiones del Perú? Ahora, ¿le preocupa quizá o le llama la atención que ahora o a partir de ahora podría ser que el discurso con miras a las elecciones 2026, particularmente del precandidato Belaúnde Llosa, esté girando netamente en eso, en la seguridad que se ha tomado por las otras agrupaciones políticas? Tenemos, claro, 39 y hasta el 23 de diciembre, hasta que sean oficiales los precandidatos, no se les puede dar seguridad o no se les va a dar seguridad. No se podría porque son precandidatos. Y en todo caso hay que ver cuál es el tipo de seguridad que se le va a dar. Un chaleco antibalas, una dotación de policías para que lo siga 24 horas al día. Esa es una tarea titánica de la policía. Pero el tema de la inseguridad no ha dejado de ser el principal tema y el que más temor genera a nivel de toda la población. Incluso en el ámbito político, en los discursos, en los planes de acción y en la discusión que se hace a nivel de todas las instituciones, el tema del miedo y de la delincuencia es el más relevante. Entonces, ¿va a ser eje de campaña? Va a ser eje de campaña. ¿Los atentados van a ser un eje de campaña? Yo creo que sí. Sea como sea, un intento de ataque o un asesinato como el de lamentable que estamos comentando, ¿van a ser objeto de la campaña? Sí. El problema es qué tan eficaz va a ser el gobierno para brindar seguridad. Y no solamente, Joana, a los candidatos. ¿Qué puede pasar el día de las elecciones, el día previo o el día mismo de las elecciones en las mesas, por ejemplo, en muchas regiones del país? Ese es un tema a considerar. Lo hemos vivido ya con el terrorismo, pero hay que vivirlo ahora con la delincuencia común. Y no hay que olvidar, Enrique, que en el 2026 también va a haber elecciones regionales y municipales. Así es. Entonces, la pregunta era, ante esta situación de criminalidad que estamos viviendo y en un clima tan polarizado como el que estamos ahora, ¿corremos el riesgo de que el Perú repita experiencias de otros países como Colombia, Ecuador, le decía yo, México también? ¿Podemos llegar a ese nivel, cree usted? Bueno, si lo de Ecuador me lo dices porque murió un candidato, bueno, ya murió un precandidato. Entonces podríamos esperar que eso sea lo mismo. En donde la situación fue peor todavía. ¿Pero a qué le llamas peor? Me refiero a más violencia contra los propios postulantes, contra políticos, en términos generales. O sea, llegar a un clima tan duro, tan difícil, que pueda inclusive poner en riesgo las elecciones mismas.
Yo no creo que ponga en riesgo las elecciones. Eso no creo que se llegue a tanto. No lo fue en la época del terrorismo, no creo que lo sea ahora. Pero sí una situación de zozobra para los candidatos. Insisto, aquellos que sobre todo hacen campaña en las regiones y que no tienen la protección que podría tener un candidato en Lima, sea de manera particular o sea de manera estatal. Eso sí me preocupa. Me preocupa en donde, por ejemplo, el tema por disputas de tierras, el tema por minería ilegal, el tema por economías ilegales que están tratando de meter a sus candidatos o de que ganen sus candidatos, eso sí puede generar no solamente incertidumbre, sino consecuencias trágicas en provincias. Claro, por eso le preguntaba si es que en todo caso el que empiece a girar como un tema, digamos, principal sobre otros. Hay muchos temas importantes, la seguridad también, por supuesto. ¿Sería algo que debería preocuparnos? A mí me preocupa sobremanera ambos temas porque sí creo que el tema de la, digamos, seguridad de los candidatos es un tema que está íntimamente relacionado con la seguridad de la población. O sea, no es un tema que nosotros podamos decir nos preocupan los candidatos. A mí me preocupa todo. Todo, claro. Porque, vamos a suponer, el incendio de estas unidades de transporte que se dice no tiene relación con la extorsión. No lo sabemos, Sí. ¿no es cierto? No, todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Ajá. Pero no solamente es eso, es todas las muertes que se siguen sucediendo a lo largo de todos estos días, todos los atentados que se siguen sucediendo. O sea, hay pollería que está cerrando porque ha sido en San Martín de Porres, ¿no es cierto? Y donde un reportero casi llega a ser víctima de la balacera. Entonces, Enrique, ya en términos generales, ¿no? ¿Usted considera que este estado de emergencia, estas medidas dispuestas por el Ejecutivo hasta el momento para luchar contra la criminalidad, han fracasado? Yo creo que sí. O sea, y ahí apunta mi preocupación mayor. Es decir, no tenemos hasta ahora la capacidad de elaborar una estrategia real que pueda ayudar a disminuir lo que significa la inseguridad y la delincuencia. Hay esfuerzos, la policía hace esfuerzos, eso es indudable, se captura a cierta gente, es indudable también y es notorio, pero los índices no bajan. La capacidad de la delincuencia de atacar no baja. Y eso, en un gobierno, termina siendo pues un problema, porque si las tan promovidas acciones a través de un estado de emergencia no funcionan, quiere decir que algo está fallando. Estamos conversando con Enrique Castillo, analista político. Enrique, hace unas horas, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, decía, ¿no? Y nos preocupa también a nosotros, como organismo, que no se nos aumentó el presupuesto, tenemos la misma cantidad, nos preocupa que no hubo aumento para el Ministerio Público y tampoco para RENIEC. Pero la pregunta es, ¿hubiese cambiado en algo también, por ejemplo, que ellos tengan un mayor presupuesto? ¿Podrían incluir o deberían haber incluido el tema de seguridad para esto? No, eso sí es imposible porque además el tema de la seguridad no es una tarea que le compete a los organismos electorales, le compete al Ministerio Interior, le compete a la policía, le compete a la Fiscalía, pero no a los organismos electorales. En todo caso, lo de ellos es un presupuesto para tareas logísticas, para tareas que tienen que ver con, desde la información previa para los electores hasta el desarrollo mismo de las elecciones. Pero eso no cambia en nada. El que tenga más presupuesto, los jurados, no cambia en nada la situación de inseguridad que vivimos. Enrique, ¿y hace bien o ha hecho bien el presidente en manifestar que la responsabilidad de toda esta situación la tienen los anteriores ministros? ¿No está tratando él diríamos, de trasladar la responsabilidad a otras gestiones, mientras que hasta el momento, como dice usted, su gestión no logra resultados? Yo creo que hace mal en tres cosas el presidente. La primera es la que tú dices. Es decir, cuando ya un jefe de Estado, un gobernante, una autoridad empieza a echarle la culpa al anterior, es porque ya perdió la posibilidad o perdió el norte con relación al futuro. Y él, desde que llegó al gobierno, lo que nos planteaba era una nueva era, ¿no es cierto? Él decía, ahora sí, a la ofensiva. Bueno, y ahora ya él mira para atrás, en primer lugar. En segundo lugar, él ha tenido ayer una posición bastante crítica con relación a las críticas que se hacen a las leyes por crimen. Sí. Él ya no solamente ha tomado partido, porque ya habla de críticas que se hacen Grupos de ciertos minoritarios, sectores, ¿no es cierto?, que están tratando de etiquetar.
Entonces él ya tomó posición a favor de esa defensa. Y él dice, ya he pedido que haya un debate. Bueno, y antes del debate ya él tomó posición. Entonces ese es el segundo error, porque ya él está demostrando que lo que tiene es una posición favorable a las leyes que el Congreso dio. Y lo tercero es que creo que el presidente ya sintió que el tema de la lucha contra la inseguridad ya no es lo que debería ser su norte, y empieza a picar en otros temas, a meterse en otros asuntos, a viajar, a tratar de reorientar la atención hacia él, hacia otros sectores, justamente porque la seguridad ya no da resultados rentables. Bueno, y las cifras además continúan lamentablemente en No lo ayudan. Sí, no lo ayudan. Enrique, muchas gracias como siempre por Gracias. estar con No, a nosotros. ustedes las en gracias. RPP. Enrique Castillo, analista político. Son las 7:17, volvemos luego de la pausa.